Hola, buenas tardes. Hoy empezamos con Mariupol. Los franceses, creo que, o Reuters o France Press, no sé quién han hecho una investigación eh, por su parte, separada, independiente, y han detectado que en el teatro de Mariupol han muerto 600 civiles, mujeres y niños. O sea, el doble de lo que se había comunicado antes. Y es posible que esa cifra no es la última, que sean muchos más. Y lo ha calificado como el mayor acto terrorista en la historia, bueno, del terrorismo como tal, cometido contra las personas civiles en el siglo XXI, yo creo. Entonces, el bombardeo por las tropas rusas de un sitio con refugiados es algo muy ilustrativo y algo que caracteriza esa guerra en general. Es un atentado continuo contra los civiles ucranianos. Cuando las tropas rusas no pueden con el ejército, atacan a la población civil. Y están haciendo eso ahora porque ya están lanzando misiles a la retaguardia. O sea, ya han anunciado que van a bombardear escuelas, hospitales, no sé qué historias, porque resulta que ahí los ucranianos de repente empiezan a esconder objetos militares. Y eso es Rusia tal cual, y esa guerra tal cual, que no tiene nada que ver con los objetivos declarados, sino es una intifada contra el pueblo ucraniano, una destrucción de todo lo que tenemos aquí en mi país. Segundo, han comunicado por la mañana que se han evacuado como 500 civiles de Azovstal. Sin embargo, eh, fue bombardeado por un misil de estos de portahombros, no sé cómo se llama, el coche militar que acompañaba a los refugiados a la salida, con lo cual no han mantenido como siempre la palabra y han herido a 6 militares y uno falleció. Entonces, otra vez es una terrible demostración de que a las palabras de los rusos no se puede fiar. Y si alguien tiene alguna duda, pues cada día encontramos mil y mil pruebas contra, contra ellos. Otra cosa que también vale la pena mencionar, el otro día yo escuché de que los rusos estaban comunicándose entre sí en unas llamadas telefónicas y hablaban de los camiones de soldados y militares rusos a los que sacaban muertos de Azovstal. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si están lanzando allí misiles. Pues no. Resulta que lo están intentando atacar, o sea, entrar, porque Azovstal ocupa una quinta parte de la ciudad de Mariupol. O sea, es un territorio enorme, con fábricas, con pasadizos, con túneles, con catacumbas. Y entonces, para sacar a esta gente físicamente, pues tienen que entrar en esas catacumbas. Y de hecho dicen que han encontrado a un traidor que les prometía enseñar, pero imaginaos que son kilómetros de catacumbas y están mandando a los militares rusos allí a centenas a entrar en esas catacumbas y por supuesto, pues caen muertos, porque son pasadizos estrechos y allí les esperan. Y incluso con poca munición, los ucranianos, los de Azov y los militares, bueno, los de Azov son parte del ejército ucraniano, no vamos a separarlos, son soldados como otros y tan dignos como otros. Por mucha demonización que les está lanzando la propaganda rusa, no son más de 1000 personas. Y los rusos están ahí pues hablando de ellos como si fueran, vamos, millones. Y les tienen un miedo que no veas, que está bien, que merecen que les tengan ese miedo porque son profesionales y desde luego mucho más profesionales que cualquier checheno o cualquier tanquista de desfile ruso. Entonces, volviendo, pues eso es lo que pasa, que ellos en vez de... O sea, yo entiendo que son estúpidos, yo entiendo que no tengan lógica, pero coño, si queréis hacer ese maldito desfile de Mariupol, os interesa tener a esa gente fuera de Azovstal, ¿sabes? Os interesa que no haya disparos, que no nos lancen ninguna mina, ninguna granada a vuestro maldito desfile, ¿eh? Entonces, podrían ya
ponerle un poquito de cerebro y decir, joder, vamos a dejarles salir y ocupamos este territorio. Pues eso es para mí lo más lógico. Si tú quieres un objetivo militar, pues tú haz algo. Entonces, dejándoles salir y dejándoles salir pues a todos juntos, tenéis la ciudad en vuestra posesión. Y de hecho ellos proponían, no quieren tampoco luchar porque ya no tienen ni fuerzas, ni munición, ni armas, ni nada, ni medicinas. Entonces pedían que les extraditen a algún tercer país. Y eso podría ser una buena opción. Pero no. Yo creo que en ese mundo, yo a veces pienso que los estúpidos hacen más daño que los malvados, pero vamos con diferencia. Con diferencia. Bueno. Y claro, y la gente como Putin, no sé si es estúpido o no, pero no valora la vida humana para nada. Entonces para él 3 o 4 camiones más de los rusos, ¿qué más les da? Si él lo que quiere es que Mariupol, o sea, Azovstal, se rinda, pero no va a rendirse. Como no sé cómo no lo acaba de entender, tan estúpido. Ay, tan estúpido es. Pues ya. Entonces eso, es lo que tenemos a día de hoy. Y vamos a ver cómo evoluciona esa situación. Ya sabemos que en Mariupol quieren hacer ese maldito desfile y ya lo han hecho en el año 14, creo, o 15, en Donbass. Y sacaron a los prisioneros de guerra militares ucranianos a desfilar. Y era una cosa deplorable, porque eso no lo hacían, vamos, ni los nazis, a desfilar con los prisioneros de guerra. Y eso es lo que van a hacer en Mariupol. Pero dicen que no tienen suficientes prisioneros militares y lo que hacen es disfrazar a los hombres que estaban andando por ahí de civiles y los pillaban, los van a disfrazar de militares ucranianos y los van a desfilar en Mariupol. Yo, vamos, no tengo palabras para describirlo, yo no sé si... Es como todo tan asqueroso, repugnante y miserable que a mí me duele hasta decirlo, contároslo, pero lo voy contando porque tenéis que entender cómo es esa gente. Entonces, a veces, claro, el Mariupol en teoría tiene que unirse a la República de Donetsk, no reconocida y que jamás será reconocida. Y muchas veces todavía me escribe la gente, ya sé que el número de estúpidos en el mundo es infinito, pero alguno aparece, pues diciendo que Ucrania ha hecho barbaridades en el Donetsk, o ha bombardeado Donetsk o Lugansk. Entonces es tan absurdo, porque son 8 años de la propaganda rusa, y lo estaban como inculcando de tal forma que hasta la gente de Donetsk lo dice. Sí, Ucrania nos ha bombardeado. Y cuando les preguntan, ¿y a ti? ¿Te han bombardeado? A mí no, pero en el sitio tal, sí. Entonces, a nadie físicamente le han bombardeado, pero todos dicen que Ucrania bombardea eso. Ese tipo de alucinación mental, eso todavía tiene que enseñarse. Creo que se llama gaslighting, o como se llame esto, no sé. Que cuando a una persona le hacen creer las cosas que en realidad no suceden. Y eso es lo que está pasando en Donetsk, en Lugansk y en toda Rusia, que toda Rusia está flipando en colores con las cosas que jamás han sucedido. Pues solo os puedo decir que en el año 14 y 15, pues como la ocupación rusa de esos territorios fue, digamos, a diferencia de Crimea, fue cubierta. Entraron las tropas sin insignias, entraron criminales, o sea, el primer año dejaron ahí entrar bandas y criminales que estuvieron ahí 2 años maltratando la población civil brutalmente. O sea, eran violaciones en público, eran fusilamientos en público, eran cosas brutales. Han convertido un museo que se llama Isolatia, que era un museo de arte moderno, en la prisión donde torturaban. Incluso hay libros y eso. O sea, es una prisión, es como un sitio único, la prisión para torturas. Y la gente sabía que si entraba ahí no salías, casi con vida. Y eso es Donetsk y Lugansk. Luego ya se han aflojado un poco y han puesto de dirigentes, y los 2 dirigentes como Gil y Motorola eran criminales puros, que han entrado, vamos, con un montón de gente, pues esa, acostumbrada a matar, a torturar, a todo esto, y eso es la vida de Donetsk y Lugansk. Y no han dejado, en todos esos años, porque yo he leído en los informes de la ONU, que la ONU entra en esos territorios, que no los dejaron, porque hay fosas comunes
en el número calculado de 3 a 6.000 personas, con fosas comunes, donde hay cuerpos, bueno, ya no cuerpos, ya quedan huesos mutilados, torturados y todo eso. Y eso no lo hacían los ucranianos. Y eso no eran las bombas, eso eran los locales. El terror organizado en esas repúblicas desgraciadas. Aparte de que si vosotros entráis en cualquier lugar de aquella zona, veis la degradación que viven. Y si comparabas tú Mariupol antes de la entrada de las tropas rusas y cualquier ciudad de esa zona, pues flipabas. Entonces lo que Rusia quiere es destruir Ucrania y rebajarla al mismo nivel de miseria que su propio país. Porque hay algunas ciudades rusas que están en ruinas y si les entras con guerra y le echas 4 misiles, pues no verás la diferencia de lo mierdas que están hechos. Bien, entonces, a lo que voy. Ese cuento chino de que Ucrania haya cometido barbaridades en Donetsk es el puro cuento fantasía de la propaganda rusa, pero que está incluso en las cabezas de la gente. Por eso es peligroso, porque una persona te puede contar con todo su convencimiento de que sí, aquí hay atrocidades, pero ni él, ni su vecino, ni su madre han vivido esas atrocidades. Han escuchado en algún momento de su existencia. Vale. Y lo segundo, lo último que yo quiero decir, pues que tengamos mucho cuidado con la información que viene de Rusia. Yo no creería nada, pero a veces es interesante seguir esa información para entender lo que está detrás, para reinterpretarla. Y incluso la retórica, incluso las intenciones que están lanzando, pues dicen mucho lo que hay detrás. O sea, nunca es lo que dicen, siempre es lo que puede estar detrás. Que si tú te pones a analizarlo, eres más o menos inteligente, es como adivinar adivinanza o un acertijo. Pues eso es todo para hoy, no pasarán y hasta la victoria.